Siga grande de edad, le doy su revolcón, ¿no? Yo la dejo crecer. Bueno, entonces, hablemos primero de colecistitis. Colecistitis es un proceso inflamatorio a nivel de la vesícula biliar, ¿cierto? Por lo general, ahorita vamos a ver, existen varios causales de... Existen varios causales de colecistitis, pero quizás la principal causa es la colelitiasis, o sea, la presencia de cálculos dentro de la vesícula biliar, ¿cierto? Muy bien. Otras posibles causales, el alcohol, ¿sí? Por irritación química. Y la otra, el alcohol y los tumores de páncreas no son frecuentes. La vuelvo a repetir, la más frecuente es los cálculos en la vesícula biliar. Bueno, muy bien. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Bueno, los síntomas son bastante inespecíficos. Hay malestar general, astenia, dinamia, náuseas, vómitos, pero pues, eso no es específico pues, para una vesícula, ¿cierto? El dolor, pero cuando algo que hablamos de repente en la clase pasada de apendicitis, perdón, el dolor, pues, claro, pero cuando el dolor se focaliza, es decir, cuando el dolor se coloca o se ubica a nivel de hipocondrio derecho, ¿verdad? Porque al principio cuando la enfermedad empieza la vesícula a irse inflamando lente, paulatinamente, entonces el dolor es difuso. Es un dolor abdominal difuso, es un dolor que es de baja intensidad, no es un dolor constante, ¿verdad? Pero cuando en la medida que el dolor se va generalizando, entonces ya el dolor se va localizando a nivel del hipocondrio derecho. Una característica del dolor es que se irradia al hombro derecho, ¿Alguien me puede decir de repente por qué? ¿Por qué el dolor de hipocondrio derecho se irradia a hombro derecho? Regalo 03 en el trabajo. ¿No? ¿No quieren 03? Eso me encanta. No quieren nada regalado. Nada regalado. Rodri. ¿Cómo? No, el preso braquial es para el brazo. Nervio frénico. El nervio frénico es un nervio que se origina en cuello, C4, C5, C6, baja por todo el tórax, atraviesa el diafragma y da frénico diafragma. ¿Sí? Todo lo que sea frénico está haciendo referencia al diafragma. Da inervación al diafragma y ya como ramas terminales da para la vesícula. ¿Sí? Entonces por eso, si se inflama el frénico, el dolor se irradia hasta el hombro derecho. ¿Correcto? Muy bien. Hay una maniobra en estos pacientes, algo muy similar a lo de apendicitis, Blomberg, Robson, psoas obturador, que es característico para vesícula y se llama la maniobra de Murphy. ¿En qué consiste la maniobra de Murphy? Acuérdense que normalmente, fisiológicamente, el hígado no se palpa. ¿Por qué? Porque el hígado está subcostal, ¿sí? Está por debajo de las costillas. Al hígado lo están protegiendo las costillas, desde T8 está el hígado, ¿cierto? Entonces el hígado no se palpa. ¿Cuándo se palpa el hígado? Cuando se inflama, ¿sí? Cuando se inflama, entonces el hígado, el borde inferior del hígado desciende, entonces ya se puede palpar, ¿cierto? Entonces ahí aparece la hepatomegalia con hepatalgia, crecimiento del hígado con dolor del hígado a la palpación. Entonces la maniobra de Murphy es más o menos parecida a Blomberg, simplemente que le digo al paciente que inhale, bote
Cuando el paciente bota, yo comprimo hipocondrio derecho y ahí ya estoy tocando la vesícula. ¿Sí? Cuando el paciente bota el aire, que se descomprime el abdomen y yo hago la presión profunda, toco la vesícula y el paciente le genera dolor ahí en el hipocondrio derecho. Entonces eso se llama una maniobra de Murphy positiva, ¿correcto? Muy bien. Otra característica del dolor, además de que se irradia al hombro derecho, es que el dolor lo aparece o lo exacerba en la ingesta de comidas grasosas. ¿Por qué? Pues acuérdese que el hígado es el que metaboliza las grasas y como el hígado está inflamado no metaboliza las grasas, se empieza a acumular esa grasa a nivel del hígado, entonces el dolor, cuando el paciente come algo grasoso, le aparece el dolor, o si ya tiene dolor así sea suavecito, el dolor se le va incrementando. Y la otra, digamos como condición, o la otra situación que hace que el dolor aparezca o se exacerbe, es cuando el paciente tiene lo que nosotros llamamos comidas copiosas. ¿Qué son comidas copiosas? Abundantes. Cuando come mucho, ¿sí? Eso también por distensión le genera que aparezca el dolor o que se le exacerbe el dolor. Profe, ¿qué es exacerbe? Exacerba, se aumenta, aumentar. En cuanto al diagnóstico, bueno, el cuadro hemático me muestra una leucocitosis, es decir, un aumento de los leucocitos, que son un tipo de glóbulos blancos, debido al proceso infeccioso. ¿A expensas de quién se aumentan los leucocitos? A expensas de los neutrófilos, ¿sí? Las pruebas de funcionamiento hepático aparecen aumentadas. Las transaminasas, las bilirrubinas se aumentan en este paciente, ¿sí? Las transaminasas, entonces nosotros tenemos dos transaminasas. Nosotros tenemos dos transaminasas, la GOT y la GPT. La GOT significa transaminasa glutámica oxaloacética y la GPT significa transaminasa glutámico pirúvica. Hago esta aclaración, las transaminasas no son enzimas hepáticas específicas. No es como, por ejemplo, para el infarto, para el corazón, la troponina I, no. Que si el paciente tenía la troponina I aumentada, significaba infarto, ¿sí? Si las transaminasas se le aumentan a un paciente, no necesariamente quiere decir que el paciente tiene problemas hepáticos. Pueden ser problemas musculares también, pueden ser problemas a nivel de corazón. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Correlacionar con la clínica del paciente. Si el paciente me le salen las transaminasas aumentadas, pues yo miro la clínica del paciente. O si yo fui el médico que le mandé, pues yo miro la historia, qué eran los síntomas del paciente. Entonces, si el paciente refiere o vino a la consulta y yo le mandé, o el médico, porque puede ser otro médico, le envió las transaminasas y miro la historia clínica, que era que tenía un dolor en el hipocondrio derecho, que el dolor se exacerba con las comidas grasosas, que al examen físico tenía dolor en hipocondrio derecho, de repente un poquito de ictericia. Entonces ahí ya puedo correlacionar que lo que tiene el paciente es un problema a nivel del hígado, en la vía hepatobiliar. Me toca investigar ahora qué es. ¿Cuál es ese problema hepatobiliar? ¿Sí? Porque siempre que hay un problema hepatobiliar, una inflamación del hígado y de la vesícula biliar, se van a subir las transaminasas y se van a subir las bilirrubinas, siempre. Pero ¿cuál puede ser la causa? Una hepatitis, un tumor, un cáncer, una colestasis, en fin, diferentes causas, ¿verdad? Algo que se me había olvidado dentro de los síntomas, que lo dije ahorita, la ictericia. La ictericia es característico también de los problemas hepatobiliares. ¿Qué es la ictericia? Es el color amarillo que adquiere el paciente. Inicialmente ese color amarillo comienza a aparecer en la mucosa, acá en los carrillos de la boca. Ahí es donde empieza a verse la ictericia, los carrillos, la mucosa que está detrás de la mejilla. Ahí comienza la ictericia, pero uno nunca se mira, ni siquiera cuando se lava los dientes se mira los carrillos de la boca. Entonces, luego esa ictericia pasa a escleras, lo blanco del ojo. Ahí es por lo general que ya nos empezamos a dar cuenta de la ictericia del paciente, las escleras.
y después se generaliza a piel, entonces ya la piel del paciente se torna amarilla, ¿verdad? Otras pruebas, las bilirubinas, bilirrubina total, la bilirrubina total se aumenta en estos pacientes. Nosotros tenemos dos tipos de bilirrubina, la bilirrubina directa, la bilirrubina indirecta. Cuando al paciente se le sube la bilirrubina y el problema está a nivel hepatobiliar, la bilirrubina que se aumenta es la directa. Obviamente se va a subir la bilirrubina total, pero a expensas de la bilirrubina directa, ¿sí? También se aumenta la amilasa y la lipasa, que son enzimas pancreáticas también. Se aumenta también la fosfatasa alcalina. Una prueba de imagen que me ayuda a corroborar diagnóstico es el ultrasonido, la ecografía. La ecografía es muy necesaria, ¿por qué? Porque la ecografía me muestra, primero que todo, me confirma diagnóstico, o sea, me dice que, no, mire, sí, efectivamente la vesícula está aumentada de tamaño y hay cálculos adentro. Y lo otro importante es que me dice cómo está el grosor de las paredes de la vesícula. ¿Por qué es necesario saber cómo está el grosor de las paredes de la vesícula? Para yo saber si tengo que operar inmediatamente a ese paciente o puedo derivar la cirugía. Es decir, saber si la cirugía es de urgencia o si es una cirugía programada. ¿Cómo hago para mirar el grosor de las paredes? Entonces, aquí podemos, esta es la vesícula y aquí hay cálculos, ¿sí? Entonces, aquí estoy viendo que ya la pared está muy delgadita, está muy delgadita. Entonces, eso quiere decir que en cualquier momento se puede perforar esa vesícula y generarme peritonitis. Entonces ya me dice cuál es la conducta terapéutica. Opere ya antes de que se perfore. Si las paredes de la vesícula estuvieran más gruesas, pues es una cirugía que se puede derivar. Le manda uno analgésicos al paciente, le manda uno pues la dieta alimentaria al paciente y le dice uno al paciente que empiece a hacer las gestiones para programar la cirugía, los exámenes prequirúrgicos, que el cuadro hemático, ¿sí? Que la glicemia, bilirrubinas, transaminasas, el electrocardiograma, que lo valore el anestesiólogo, en fin, ese tipo de cosas. ¿Qué pasó? Ahora desconéctemelo como la compañera otra, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, lo que les digo, acá hay muchos cálculos. Todos esos punticos blancos que ustedes ven son cálculos. Y fuera de eso la pared está muy delgadita, o sea que esta es una cirugía de urgencia, ¿verdad? Ustedes saben que hoy día ya la cirugía es por Folelab, ya no es una cirugía tan invasiva como en mi época, que era una fanestil que iba desde la apófisis sifoides hasta subcostal, una cirugía súper amplia y era con separadora abdominal y toda la cosa. La estancia hospitalaria era 8 o 10 días, porque siempre que uno manipule una víscera, en cualquier acto quirúrgico que uno manipule la víscera responde quedándose quieta y me genera lo que se llama el hilio paralítico, ¿sí? Entonces uno no puede darle de alta a un paciente si tiene hilio paralítico posquirúrgico. ¿Por qué? Porque me puede hacer una impactación fecal, ¿sí? ¿Cómo? El hilo paralítico no es en el intestino. Es en el intestino. Sino que anteriormente en la época esa, como era una cirugía tan abierta, se manipulaba, se tocaba mucho el intestino, ¿sí? El colon se tocaba. Entonces la manera como él respondía después de tanto que uno lo tocaba era quedándose quietico. Entonces el hilio paralítico, ¿sí? Entonces uno no le podía dar de alta al paciente si tenía hilio paralítico. ¿Cuándo le da uno de alta a un paciente que de pronto inicialmente posquirúrgico hizo hilio paralítico? Cuando ya empieza a hacer peristalsis, o sea que ya uno lo escucha, que se le mueven las tripitas y de pronto suena chistoso, pero le pregunto al paciente, ¿se ha echado peditos? Sí, o sea, si el paciente está eliminando flatulencia es porque ya el colon está empezando a moverse. Y le pregunta si ha defecado. Si hay defecación, quiere decir que ya el colon se está moviendo, ya hay peristalsis y le puede uno dar de alta al paciente. Hoy día, con la cirugía que se usa, que es el Colelab, la colecistectomía por laparoscopia, solamente son 3 punticos, ¿sí? 3 huequitos chiquiticos, ahí se mete el laparoscopio, por ahí se hace toda la cirugía. Entonces es una cirugía que la estancia hospitalaria es mínima, es 2 días, ¿sí? El riesgo de infección también es mínimo, ¿verdad? Y el paciente sale
Bien, vale, bien. Anteriormente en la Fanestil el paciente duraba muchos días con dolor. Imagínense semejante herida tan grande y manipulación de vísceras. Entonces el paciente duraba muchos días con el dolor, hasta 20 días con esa zona bastante hipersensible. Hoy no. ¿Listo? Bueno, muy bien. Preguntas. Preguntas sobre vesícula. Ah, bueno, perdón, no, me faltaba acá. Las complicaciones. Piocolecisto. ¿Qué es el piocolecisto? Es cuando la bilis se contamina con pus. ¿Sí? Entonces, pio es pus, colecisto vesícula. Esa es la principal complicación. Ese piocolecisto también se puede llamar empiema vesicular. Empiema vesicular. ¿Sí? La otra complicación es que se inflame toda la vía biliar, la colangitis. Como vemos en la imagen, la gangrena, se necrosa la vesícula por isquemia de los vasos sanguíneos. Esa gangrena me genera una perforación y la perforación me genera una peritonitis.